Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Aguilar y soy pastor de Iglesia Oasis. Gracias por estar conectado o conectada donde quiera que te encuentres, deseando que Dios esté fortaleciendo y edificando tu vida y que estés creciendo cada día más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra última predicación hablamos acerca de la importancia de crecer hacia la madurez. En la palabra del Señor nos ha enseñado a través de la segunda carta de Pedro y algunos otros versículos bíblicos acerca de la importancia de la madurez de cada creyente para poder dar fruto que evidencia el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En esta segunda parte de nuestra serie Creciendo y Madurando, en el cual se trata hacia la madurez, estamos tratando de descubrir lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar acerca de la importancia de la madurez en nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Nuestro único deseo es crecer conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, poder evidenciar nuestra madurez que refleja su carácter y los frutos que evidenciarán a través de acciones el carácter y la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Nada más importante para nosotros, los hijos de Dios, debería de ser, sino que solo reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Para eso hemos sido llamados, y ese es un proceso que llevará el tiempo que estemos aquí en esta tierra. Sé que el proceso puede ser doloroso, incluso en algunas ocasiones pudiéramos experimentar un poco el desánimo, pero Dios nos ha inspirado a través de su palabra y nos ha dado la fortaleza por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y cuando el Señor venga por su iglesia, vea y espere también ver en nosotros el fruto esperado a través de la palabra del Señor que ha sido sembrada en nuestros corazones y el evangelio poderoso de transformación. Es importante identificar algunas cosas. Aquí tengo mis notas de la predicación. Por cuestiones de tecnología no se pudo transmitir bien la semana pasada o el domingo anterior, pero trataré de hacer mi mejor trabajo para poder resumir lo que se abordó en la predicación de la ocasión pasada en Iglesia Oasis. Hablamos acerca de la importancia de la madurez y entramos en los temas de suma importancia en Iglesia Oasis, de poder identificar aquellas cosas que muestran o están evidenciando una espiritualidad inmadura. El tema de nuestro domingo y de esta reflexión es una espiritualidad peligrosa. ¿Por qué llamo una espiritualidad peligrosa? Bien, si la madurez o la espiritualidad madura evidenciará el carácter de nuestro Señor Jesucristo cada día en nuestro diario vivir, y la iglesia es edificada y los hermanos y las hermanas son edificados por causa de una madurez saludable, la inmadurez vendría a ser entonces una espiritualidad peligrosa, ya que por medio de la inmadurez se pueden causar divisiones, se pueden causar pleitos, o los pleitos son evidencia de la madurez, las quejas, la murmuración y tantas otras prácticas que la misma palabra del Señor nos enseña a poder identificar y llamarlas como su nombre, una inmadurez. ¿Es esto común dentro de la iglesia? Lo es, y la palabra de Dios nos enseña muchísimo. En algunas ocasiones a veces hemos escuchado una expresión muy común o muy coloquial. En México les llamamos los chavorrucos. ¿Qué quiere decir esto? Y perdón si suena un poquito fuerte, pero en el concepto de llamar a las personas chavorrucos, son personas ya adultas que quieren vivir como chavos, que quieren vivir como personas adolescentes o jóvenes totalmente en su corazón, o como libres, sin responsabilidad y sin asumir su rol que les corresponde en este momento, a pesar de que están en la vida ya adulta. Un ejemplo: personas quizá adultas ya de 38 o 40 años que todavía siguen viviendo en la casa de sus padres y sus papás siguen pagando sus teléfonos, sus gastos personales, como les dan para la gasolina, pagan su teléfono, pagan su seguro de carro, no tienen ninguna responsabilidad en poder contribuir en los gastos importantes y esenciales dentro de casa. Mamá todavía le plancha, mamá todavía le hace de comer, y el muchachito ya de casi 40 años, la criaturita,
todavía no tiene ni siquiera pensado en poder hacer una vida responsable e independiente donde él pueda asumir sus propias responsabilidades. De hecho, esta persona es muy común en muchísimos casos que sea entre los hombres que se den este tipo de situaciones. Hay hombres de estas edades mencionadas que siguen viviendo en el sótano de las casas de los papás y tienen sus clubes de videojuegos, de personas, de gamers, como se les conoce, pasan horas y horas y su vida circula alrededor de este tipo de circunstancias. ¿Es esto saludable para la persona? No, literalmente no. Y si los papás están consintiendo este estilo de vida, creo que se le está haciendo un gran daño a esta persona para que pueda asumir sus responsabilidades en la sociedad y asumir las responsabilidades también que conlleva en casa. Estaremos impidiéndoles muchísimo a estas personas a que en verdad puedan alcanzar su potencial y el propósito de su existencia en este mundo. La palabra de Dios es interesante y muy hermosa porque nos habla de estas circunstancias donde no solamente sucede en el ámbito secular, sino también dentro de la iglesia. La palabra de Dios, el escritor a los Hebreos, habla de un tema muy importante en un paralelismo interesante acerca también de lo que Pablo le escribe a los Corintios. Y si usted me permite darle lectura a lo que dice en Primera de Corintios, en su capítulo 3, en sus versículos 1 en adelante, aborda un tema Pablo muy interesante. Así dice: así que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Pablo les está hablando a la iglesia de los Corintios de una forma como a niños espirituales, personas que son inmaduras, que todavía siguen sin crecer espiritualmente y probablemente hasta emocionalmente. Pablo está enfrentando unas circunstancias muy carnales, algunas acciones que no deberían de llevarse a cabo dentro de las personas que han nacido de nuevo. Y después de 5 años que Pablo plantó esta iglesia, Pablo identifica que hay ciertos comportamientos, ciertas conductas carnales que aún dentro de la iglesia se siguen practicando, que evidencian la inmadurez espiritual en la vida de los creyentes. Una de las cosas interesantes para poder ver y analizar que la inmadurez espiritual normalmente es a causa de poder concebir el pecado, no confesar algún pecado, estar consintiendo algunos patrones pecaminosos que están impidiendo que la vida del creyente, que la vida espiritual pueda avanzar y crecer conforme a imagen y semejanza de Jesucristo. Si verdaderamente queremos ser personas maduras espiritualmente, creo que el ejemplo perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vivió sin pecado y en completa obediencia a nuestro Dios Padre. Creo que como creyentes, como hijos de Dios, como iglesia, nuestro compromiso y nuestro llamado es ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo en cada área de nuestras vidas, en comportamiento, en pensamiento, en acción, en el sentimiento, en los deseos más profundos de nuestro corazón. Deberían reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente, no sucede así. En muchísimas ocasiones, quizá algunas personas se quedan estancadas con ciertos patrones de conducta como los celos, los pleitos, la murmuración, las riñas, las contiendas y otras acciones, que evidencian la debilidad espiritual y la inmadurez en las que nosotros estamos quizá atravesando. Pablo les está hablando a los corintios cuando están en momentos muy complicados en su conducta, como la inmoralidad sexual, que se ha involucrado dentro de la iglesia y que nadie ha puesto un límite para poder decirles: es alto, esto no es aceptable, este tipo de conducta y comportamiento no es aceptable dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, si podemos hacer un análisis, en muchas ocasiones hay ciertas conductas que se están normalizando o quizá no hemos puesto atención y poder hablar a conciencia a nuestra congregación, a decir ciertos patrones y ciertas conductas no son aceptables dentro de la vida del creyente como hijos de Dios. Como la murmuración. Y perdón que abunde muchísimo en estos temas, pero
Es una de las cosas que podemos evidenciar y poder palpar en nuestras congregaciones, que a veces la murmuración, los chismes, los celos, las contiendas, son cosas que son muy practicadas dentro de la iglesia, y muchas de nuestras iglesias sufren de divisiones por causa de esto. Es muy importante que podamos abordar estos temas dentro de nuestra congregación y examinar nuestras vidas. Pablo está abordando este tema. El escritor de la carta a los Hebreos escribe algo también hermoso y fascinante en el capítulo 5. Si usted me permite leer una vez más, en Hebreos capítulo 5, en los versículos 11 al 14, dice de la siguiente manera: acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír, pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, escuche bien esta parte que es clave, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El escritor de los Hebreos les está hablando en sus primeros versículos de este capítulo acerca de lo hermoso que es Cristo, lo poderoso que es, el poder de su resurrección, que Cristo lo llena todo, que Cristo es suficiente. Vamos, que Cristo es mejor que cualquier cosa y circunstancia de esta vida y cualquier placer que este mundo nos pueda dar. Pero hace una pausa interesante en el versículo 11, donde dice: pero hay algo que está sucediendo aquí. Aquí el escritor nos deja ver una circunstancia dolorosa en la vida de la iglesia, en la vida de estos creyentes, en que se les está olvidando acerca del evangelio. Se les ha olvidado de lo que Cristo es, y se les ha olvidado de lo que cada creyente debería de estar avanzando hacia una madurez espiritual, hacia un razonamiento, hacia una transformación genuina. Esto evidenciará que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Si Cristo es el Señor de nuestras vidas, entonces Él tendrá el control de nuestras emociones, de nuestras pasiones, de nuestros deseos y de todo lo que nosotros anhelemos. Anhelaremos las cosas del Padre, porque lo que más deseamos es hacer la voluntad del Padre. Haremos las cosas que haría Jesucristo aquí en la tierra, porque nosotros como hijos de Dios, lo único que deseamos es complacer al Padre y hacer su voluntad, porque creemos que la obediencia es el mejor sacrificio y es la mejor ofrenda que Dios pueda recibir, y es la forma en que nosotros podamos honrar al Padre. Como podrán ver, el escritor a los Hebreos está tratando de decirles que Cristo es todo, que Cristo es mejor que cualquier cosa que podamos anhelar en esta vida, que es superior sobre cualquier sacerdote, que es superior a Moisés, que es superior a la ley. Él es todo. Pero hay una cosa que dice el escritor: que son tardíos para aprender, que son tardíos para escuchar, que son flojos, que son perezosos, que no están practicando las cosas que se les ha enseñado. Y esa es una cosa muy importante para poder entender nosotros como cristianos. Tenemos que reflexionar si todo lo que hemos aprendido de lo que es Cristo, estos años de iglesia y tantos cursos que quizá hemos tomado, y si nuestra conducta no ha sido cambiada y transformada y no está evidenciando una imagen de que muestre que Cristo es nuestro Señor, o la imagen de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos considerar verdaderamente si somos verdaderamente salvos. Porque una persona que ha experimentado la salvación experimenta la transformación. Y una persona y un cristiano que verdaderamente ha recibido su salvación, el único deseo que tiene es poder obedecer al Padre y complacerlo haciendo su voluntad, entregando su vida a Él, aceptando el reino y el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, y que esto cada día, a través del poder de su Espíritu Santo y de su palabra, pueda ir cambiando nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestras emociones, nuestro carácter, que esté evidenciando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es madurez. Madurez es la capacidad de poder reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, pero no basado en nuestras propias obras, sino inspirados a través de la palabra de Dios y por un gobierno de su Espíritu Santo entre nosotros. Y cuando me refiero al gobierno del Espíritu Santo entre nosotros, estamos hablando que el Espíritu Santo está gobernando todo lo que pensamos, anhelamos, soñamos, lo que hablamos.
Esa es de las cosas muy importantes. Y déjeme decirle una cosa que tengo en mis notas. Si no estamos madurando en Cristo, si no hay un crecimiento espiritual en nuestras vidas y si no estamos creciendo en santidad, entonces, ¿de qué servirá todo lo que hacemos? Una de las cosas que a veces en nuestras iglesias nos preocupamos muchísimo es por el crecimiento masivo, lo cual estoy completamente a favor. Tenemos que crecer como iglesia en asistencia, porque eso podría ayudarnos a entender también la importancia de que estamos avanzando en el reino de Dios. Pero si crecemos en asistencia y en actividades y en muchísimas otras cosas, en influencia, las redes sociales, lo bueno y generoso que pudiéramos ser con nuestra comunidad, pero si no hay un crecimiento en la santidad y en la madurez espiritual, ¿de qué serviría todo esto? ¿De qué serviría ser una iglesia que tenga una gran influencia en las redes sociales o en nuestra comunidad y repartamos comida, todo esto, si nuestra iglesia, si nuestros congregantes no están evidenciando una vida completamente en santidad y madura espiritualmente? La palabra de Dios nos enseña muy claro que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, nosotros como pastores, en el caso mío y el caso de los servidores en Iglesia Oasis, tenemos en nuestro corazón y creemos que Dios nos está llamando en esta temporada. Alex, es muy importante, el crecimiento lo voy a dar yo. Dios da el crecimiento, pero una de las cosas que tenemos que recordar siempre es enseñar, es hacer discípulos, es recordar que Cristo es mejor, recordar el gobierno de Dios en la vida de la iglesia, en cada uno de nosotros, y que nuestra vida tiene que ser formada cada día y transformada al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Si nada de esto está haciendo, entonces de nada sirve todo lo que podamos nosotros hacer. En otras palabras, déjeme decirle esto. Alguien que verdaderamente ama a Cristo siempre va a querer conocer más a Él. Una de las cosas que nos impide nuestra madurez espiritual es acerca la falta de disciplina para practicar nuestras disciplinas espirituales. Cuando leíamos en esta carta a los hebreos, cuando dicen en los versículos 13 en adelante, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, a los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿La práctica de qué? La práctica de la oración, la práctica del ayuno, la práctica de la meditación en la palabra del Señor, la práctica de estudiar a fondo la palabra del Señor, la práctica de la adoración, la práctica de la generosidad, ciertas cosas que tenemos que practicar como creyentes, nuestras disciplinas espirituales. Estas prácticas nos van a ayudar cada día a acercarnos más a Dios, a conocer a Dios. Si nosotros verdaderamente estamos en el deseo de poder conocer el corazón del Padre, creemos entonces que la única forma de conocer a Dios, escuchar a Dios, hablar a nuestras vidas, es a través de su palabra. Es a través de ella, inspirada por el Espíritu Santo y dada por a nosotros, para que nosotros podamos ver el corazón del Padre, escuchar su voluntad, y en nuestras oraciones puedan ser oraciones reales, donde no solamente se trata de hablar con el Padre, sino también escuchar al Padre, al Hijo, hablarnos a través de su palabra y el poder de su Espíritu Santo, dirigiendo nuestros corazones y nuestros pensamientos para que nosotros podamos caminar en la voluntad del Padre. Esto se lleva a cabo a través de nuestras disciplinas constantes. Por eso, alguien que verdaderamente ama a Cristo siempre va a querer conocer más a Él, porque ha entendido una verdad absoluta, que Cristo es mejor que cualquier cosa que este mundo. No se conformará o no nos conformaremos con un conocimiento superficial o intelectual del Evangelio, sino que buscaremos incansablemente una verdadera comunión en Él. Nuestro deseo es que podamos juntos crecer hacia la madurez espiritual. Creyente o hijo de Dios, hija de Dios, que no está creciendo espiritualmente y que no está madurando espiritualmente, deberíamos entonces preocuparnos si verdaderamente estamos experimentando la vida de Cristo en nosotros. Incluso pudiéramos ser un poquito más severos, si verdaderamente somos salvos. Porque todo creyente que es salvo
Todo hijo de Dios que ha experimentado y ha entendido de dónde Dios le ha rescatado, estoy seguro, estoy convencido que jamás querrá regresar a la condición de donde fue rescatado. Al contrario, entenderá que gracias al amor de Dios, el sacrificio de Jesucristo y su resurrección nos ha dado vida, nos ha rescatado de la muerte espiritual donde nos encontramos, y Él nos dio vida y Él nos dio fe para poder creer y salir de la condición, o rescatarnos Dios de la condición en que estábamos muertos en nuestros delitos, de nuestros pecados. Por lo tanto, yo no creo que ningún creyente que verdaderamente haya experimentado la salvación, el rescate de esa condición, quiera llegar una vez más a la condición que fue rescatado. Por eso, la persona que ha experimentado verdaderamente la salvación y sabe que es salva, no se conformará solamente con un asistir el domingo a la iglesia y recibir una que otra clase de discipulado, sino cada día anhelará estar más en la presencia de Dios, conocerle más a Él, estar cada día en su presencia, meditando en las Escrituras, escuchándole hablar y rogándole al Señor que cada día sus pensamientos y su corazón sean renovados y transformados conforme a su imagen. Porque si una de las cosas entendemos cuando Jesucristo estaba siendo bautizado y cuando salía de las aguas, escuchamos la voz del Padre decir: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. A Él escuchen, síganlo. Él es la imagen, Él es el único que me hace feliz. Entonces será importante poner atención en el comportamiento, los pensamientos, la conducta, las reacciones ante la tentación, el sufrimiento de Cristo Jesús, que nos da un ejemplo maravilloso y un modelo para que nosotros podamos seguirle y poder parecernos a Él. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto importante? ¿Cuál es el problema? El autor de los Hebreos, después de escribir ciertos capítulos y ciertos versículos hablando acerca de Jesucristo y identificar la conducta, les habla: si escuchan su voz, no endurezcan sus corazones. En los versículos anteriores del Hebreos capítulo 3, versículo 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcan nuestros corazones. Pero en el verso 11 es donde empieza a identificar el problema. Y el problema que el autor empieza a identificar como un buen doctor: hay una enfermedad. Y la enfermedad es que, dice él, son tardos para oír. La palabra tardos significa perezoso, lento o holgazán, aletargado y olvidadizo. Esto es algo muy interesante porque en muchas ocasiones la inmadurez espiritual se manifiesta en que somos olvidadizos, somos perezosos, somos holgazanes para escuchar la palabra de Dios, meditar en ella y caminar sobre ella. Estas palabras nos ayudan a reconocer cuál es la raíz de nuestra inmadurez espiritual, en que no queremos escuchar. Cuando alguien te dice, o el Señor en su palabra te dice: no peques más, deja las contiendas, deja la murmuración, que tu corazón sea transformado, ama a tu hermano. Y aprendimos, y aquí hago un paréntesis, en estas series hemos aprendido que Dios utilizará las debilidades de tu hermano, sus deficiencias, como un instrumento de santificación para tu vida y para mi vida. Si las debilidades de tu hermano, si las deficiencias intelectuales o comportamientos de tu hermano, sus debilidades, una vez más, perdón que repita esto, te ofenden y son la razón por la que tú te quieres salir de tu iglesia y no regresar, o que tú te enojes y tengas un resentimiento, el problema no es tu hermano. Tu hermano solamente estará reflejando el problema que existe en tu corazón. El verdadero problema es que en nuestros corazones existe una condición quizá de enojo, quizás somos inmaduros en ciertas áreas, que Dios está utilizando la debilidad de tu hermano, al cual tú tienes que amar, tienes que servirle y tienes que abrazarle en el amor de Cristo. Dios utilizará a él para poder decirte: tienes que crecer, tienes que amar y tienes que servir. No es que tu hermano te haga enojar, sino probablemente el enojo que ya hay en tu corazón es manifestado a través de la debilidad de tu hermano y de tu hermana. Y eso es una carnalidad dentro de la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que crecer. Hermanos y hermanas, tenemos que crecer. Tenemos que tener la capacidad dada por el Espíritu Santo y el poder de su palabra y de sus instrucciones para poder nosotros reaccionar como Cristo reaccionaría en medio de la adversidad y en medio de la debilidad de sus hermanos. Cuando Jesucristo ve la debilidad en sus hermanos, como sabiendo que Pedro le iba a traicionar, Él no lo corrió de su círculo. Él no decidió cambiar de discípulo por ser débil, por ser enojón,
por ser traidor. Él decidió estar con ellos, les animó, les amó, convivió con ellos, fue a la cruz del Calvario. Y al ver que su apóstol Pedro, en el cual él había dado una encomienda hermosa, no estaba en el momento más difícil hacia la cruz con él, él no se quejó. Él decidió amarle y él decidió ir a la cruz del Calvario. Una de las cosas interesantes para ver la madurez espiritual es esta, que en el momento más débil de nuestros hermanos, vemos a un Cristo que nos inspira a amarle y a servirle, no juzgarle, no criticarle, no murmurar, no hablar de su debilidad, sino poder edificarle, fortalecerle, consolarle, amarle e interceder por él. Hay muchísimas evidencias que podemos numerar en este lugar, en este momento, de lo que es una inmadurez espiritual. Y voy a mencionar algunas cuantas. Y estas los puede encontrar usted en alguna página de internet, que es muy común. Y dice de esta forma: así es como actuaría una persona inmadura. Evidencias de una persona inmadura que no es capaz de actuar con sabiduría. ¿Quieres que Dios te hable, pero no oras ni lees la Biblia? Y tampoco vas a la iglesia. Una persona inmadura con falta de sabiduría experimenta esto. Te desanimas fácilmente ante los problemas y esperas que tu vida esté libre de conflictos. ¿Qué te parece la número 3? Tu fe depende de cuánto recibas de Dios. Y si Dios no te da conforme a lo que quieres, reniegas de Él, te vas de la iglesia y te vas a otra iglesia porque piensas que en otra iglesia ahí está Dios y hay momentos bonitos en tu vida. ¿Qué tal el número 4? Abusas de la gracia de Dios, pecas una y otra vez y confías en que recibirás perdón, pero no quieres dejar tu pecado. ¿Les parece conocido? ¿Les parece familiar? Sigamos analizando algunas otras evidencias. ¿Qué tal la número 6? Sigues a Dios por el temor al infierno y no porque realmente lo amas. Esto sucede muchísimo dentro de nuestras congregaciones. Muchas personas están siguiendo a Dios porque tienen más miedo de ir al infierno que en verdaderamente disfrutar de lo que es Dios. Eso es una inmadurez espiritual. Piensas que ir a la iglesia y ser buena persona es suficiente, pero no tienes ninguna verdadera comunión con Dios. Y eso es algo muy interesante porque sucede mucho en nuestras iglesias. Yo cumplo con ir a la iglesia, doy mi ofrendita, doy mi diezmo y ya con eso lo hacemos hoy bien buena onda con todos. Pero jamás vives en una relación genuina con Dios. Eso puede ser un peligro muy grande. Tus oraciones consisten en pedir y pedir y pedir, pero pocas veces agradeces y alabas a Dios. Egoísmo, ¿no? No te interesa estudiar la palabra de Dios a profundidad y te conformas con las enseñanzas básicas. Muchas de las personas en estos tiempos están conformándose solamente con escuchar predicaciones en YouTube y en otras redes sociales, pero jamás toman el tiempo para sentarse y dedicar un tiempo para estudiar y meditar en las palabras del Señor, memorizar algunos versículos en la semana y escuchar al Padre hablar a través de ellos. Es algo muy peligroso. Si este es tu caso, yo te invito a que reflexiones y evalúes tu madurez espiritual. Podrás pasar 50 horas a la semana escuchando predicaciones, pero si no estás meditando tú personalmente en la palabra del Señor y tú personalmente en tu intimidad, relacionándote con Dios, puedes estar en una evidencia de inmadurez espiritual. ¿Qué te parece la siguiente? No te gusta ayudar a los demás, prefieres recibir, pero no dar. Te pones una posición de juez de los demás y te justificas diciendo que solo estás corrigiendo. Hay muchísimos jueces, ¿verdad? Últimamente en nuestras congregaciones. Te cuesta amar a otros, pero te resulta fácil criticar. ¡Wow! Chéquense esta, muy interesante para mí en este tiempo de reflexión. Tienes talentos y habilidades, pero no los usas para exaltar a Dios. Piensas que son tuyos y los usas para elevar tu ego y tu placer. Dios ha dado muchísimos dones y talentos en la iglesia. Uno de los más comunes a veces Dios nos ha dado y son muy palpables es a través de la predicación, porque es una persona que está expuesta y está en plataformas. Los músicos, que Dios les ha dado dones y talentos. Pero en muchísimas ocasiones en nuestras congregaciones piensan que los dones y los talentos son de ellos y no entienden que es un regalo de Dios para la edificación de la iglesia y para exaltación a Dios. Y a veces los tomamos personales
y los usamos para nuestro placer, para cumplir nuestros sueños personales. Algún día el Señor va a pedir cuentas de cada don y cada talento que el Señor nos ha dado. Por eso es importante poder tener la sabiduría de Dios y buscar de su voluntad para que los dones y los talentos que Dios nos ha dado podamos utilizarlos para la expansión de su reino, la edificación de la iglesia y algún día poder al Señor evidenciar: Señor, me diste estos talentos y los multipliqué y te doy estos talentos de regreso, Señor, porque algún día el Señor de los talentos va a venir y va a pedir cuenta de todo esto. ¿Qué hiciste con lo que te di? Y si tus talentos están siendo desperdiciados en otros lugares donde no está el reino de Dios y la gente no está escuchando el evangelio del Señor, créeme lo que el Señor te pedirá cuentas muy severas porque todo lo que tú tienes y todo lo que yo tengo no es nuestro, sino es dado por Él. Así que, mis hermanos, es muy importante que podamos entender la importancia de la madurez. Estas son algunas evidencias que solamente nos recuerdan nuestra condición de inmadurez. Esto es lo que haría una persona inmadura espiritualmente. Tengamos cuidado de pensar que el autor de Hebreos nos habla de cristianos que nunca maduran, o que el apóstol Pablo se refiere a cristianos carnales. Muchos así viven su vida cristiana, nunca maduran, son eternos bebés espirituales en sus iglesias y ellos lo saben, pero están muy cómodos así como están. Yo quiero que me escuches ya al terminar este video. Si tú te consideras que no estás creciendo y no estás madurando espiritualmente, yo te pido que tú reflexiones en esta temporada en tu vida personal y en tu vida espiritual. No te conformes como estás. Si tú crees que tus dones y los talentos, o los dones y los talentos que Dios te ha dado, no los estás administrando de una forma que honra y glorifica a Dios y edifica a la iglesia y el evangelio de Dios se está expandiendo, yo te invito a que tú reflexiones y tomes una decisión que honrará al Padre. Un arrepentimiento genuino y te vuelvas a los caminos del Señor. No endurezcas tu corazón como acabamos de leer en Carta de los Hebreos en el capítulo 3. Hay personas que no quieren madurar porque saben que la madurez implica dejar atrás muchas cosas que ellos aman, el pecado que tienen bien arraigado. No quieren crecer, no quieren madurar porque no les conviene. Porque el crecer y madurez es una negación a nosotros mismos. Pero Jesucristo le dijo: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando vemos los pasos del Maestro, tenemos que pasar a la cruz. Tiene que haber una crucifixión, tiene que haber una muerte a nosotros mismos, aceptar su reinado, pero también hay una hermosa resurrección, una vida eterna. Así que, mi hermano, mi hermana, quiero terminar en este tiempo de reflexión para que juntos podamos analizar nuestra vida personal, si verdaderamente estamos creciendo a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo y si estamos verdaderamente actuando en nuestra madurez, en la toma de decisiones que reflejan el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. Hablábamos la semana pasada en la predicación, en nuestra congregación, y hablamos de la parábola cuando Jesucristo bajó la higuera, o la historia de la higuera, que el Señor vio y como vio que no había fruto, la maldijo. El Señor sabía que en esa temporada no es que iba a haber cosecha ya de higos, pero tenía que haber pequeños frutos, pequeños retoños que mostrarían evidencias de que esta va a dar fruto y va a estar bien la cosecha de esta higuera. Y que eran pequeños frutos que se podían comer, y el Señor quería saciar en ese momento su hambre y esperaba ver, aunque sea de estos pequeños frutos, para poder él tomar de ellos. Pero al ver que el Señor solamente veía hojas verdes, pero no había estas pequeñas evidencias de fruto, sabía que no iba a dar cosecha y que para nada servía la higuera. Podemos estar haciendo muchas cosas para Dios y estar haciéndolas sin Él. Podemos estar pensando muchísimas cosas que creemos que son buenas para nuestras vidas, pero donde la voluntad de Dios no está ahí. Podemos estar haciendo muchísimas cosas como iglesia, podemos estar creciendo numéricamente, pero si no hay santidad, si no hay gobierno de Dios en nuestras vidas, si no hay un crecimiento al carácter del Señor Jesucristo, y si no hay una madurez que esté evidenciando el carácter y la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, entonces deberemos de parar un momento y ser conscientes y reflexionar acerca de nuestro comportamiento.
El Señor no quiere que te quedes inmaduro, porque la inmadurez es una espiritualidad muy peligrosa que puede causar un enfriamiento, una religiosidad y quizá divisiones dentro de tu congregación, y probablemente tú, en tu debilidad, puedes ser el causante número 1 de que en tus iglesias haya problemas. Todo te molesta, todo te enoja, todos hacen malas cosas excepto tú. Considera esto, que el Señor te está llamando a que puedas dejar de ser esta persona inmadura y que puedas crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, y que dejes que el reino de Dios gobierne tu corazón, tus pensamientos. ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida a Cristo y empezar una vez más con Él y decir: Señor, perdóname por todos estos años de mi comportamiento inmaduro? Quizá eres de los que te alejaste de la iglesia por los errores de alguien que te lastimaron y decidiste irte de la iglesia sin haber solucionado el problema. O quizá eres de los que estás considerando salir de tu iglesia porque hay un hermano o una hermana que no te cae bien y para que no tengas problemas mejor te vas. Eso es inmadurez espiritual. O quizá eres de las personas que se salió de la iglesia porque el pastor identificó, inspirado por el Señor, identificó que tu comportamiento y tu estilo de vida, tu inmoralidad sexual o tus adicciones es algo que no es bueno contigo y para tu familia, y que tenías que rendirlo porque es una vida pecaminosa, y tú decidiste salir de esta iglesia. No estás rechazando al pastor y no estás rechazando a la iglesia, estás rechazando la salvación de Dios para tu vida, y eso es algo muy peligroso. Quiero que consideres estos puntos muy importantes. ¿Es Cristo tu Señor? Si Cristo es tu Señor, entonces te urge un crecimiento, una madurez y un fruto que dar, que evidencian el gobierno de Cristo en tu corazón y el carácter del Hijo. O si eres de las personas que no le interesa y que en este momento estás muy dolido, conéctate con alguien, recibe un consejo de parte de Dios y empieza a caminar con Cristo. Me encantaría poder servirte y poder leer tus comentarios en este tiempo. Te doy gracias por estar conectado y déjame orar por ti. Padre, te ruego por las personas que nos están viendo, a que les llegue esta predicación, esta reflexión, este tiempo de meditación en tu palabra, acerca de la inmadurez y la importancia de la madurez. La inmadurez espiritual, una espiritualidad peligrosa. Consuela los corazones, que tu palabra sea la única, Señor, que pueda edificar nuestras vidas con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros. Permítenos vivir vidas piadosas y vidas que evidencian tu carácter de que somos hijos tuyos. Si hay alguien, Señor, que necesita poder confesar su pecado y empezar a caminar contigo, Señor, tócales y que se conecten con alguien que tú tienes preparado para estas personas. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por estar conectado, conectada, y nos vemos en nuestro próximo episodio. Bendiciones.